Hoy voy a estar hablando de un tema que me ha llamado la atención por mucho tiempo y es el tema de la salud mental. Específicamente, cómo fue que se originó el primer antidepresivo y qué repercusiones tiene ese descubrimiento en cómo es que hoy se trata la depresión. Así que comencemos. Se estima que la depresión sea la mayor causa de incapacidad en Estados Unidos para eso de 2030. Pero lo más interesante del asunto es que la depresión aún no puede medirse objetivamente, es decir, cuantitativamente como lo podemos hacer con otras enfermedades como lo es el cáncer o la diabetes. Por ejemplo, la presión arterial y el nivel de azúcar en la sangre son biomarcadores que por medio de sus resultados se puede determinar la posibilidad de la existencia de una enfermedad o una condición biológica. Pero para la enfermedad de la depresión, la cual reside en la mente, aún no se posee un biomarcador, es decir, una sustancia utilizada como un indicador de un estado biológico, sino que es por medio de ciertos síntomas los cuales son evaluados por un psiquiatra o por un psicólogo especialista en psicología clínica, el cual diagnostica la enfermedad. Así que mi pregunta es, ¿por qué para la depresión se utiliza otro método para identificar la enfermedad y no podemos, por ejemplo, digamos a través de una muestra de sangre determinar la enfermedad? Lo que me di cuenta es que para contestar esta pregunta tenemos que estudiar o entender cómo fue que surgió este método de estudiar la depresión. Y esto comienza en el 1913 en la ciudad de Nueva York. A principios del siglo XX, la tuberculosis era la segunda causa de muerte en Nueva York y en el 1913 la ciudad abrió un hospital llamado Seaview Hospital. Este hospital era exclusivamente para tratar a las personas con tuberculosis. Los pacientes pasaban días acostados en las camas deprimidos, cansados, básicamente esperando a que llegara la muerte. Pero para el 1952 se hizo una prueba médica en el hospital con un medicamento que había sido efectivo en el laboratorio para tratar la tuberculosis, es decir, para tratar la bacteria que causa la enfermedad, y esa bacteria se llama Mycobacterium tuberculosis. Luego que le dieron el medicamento a estos pacientes, los médicos se percataron de algo, de que en tan solo una semana estos pacientes se volvieron mucho más activos, mucho más sociables y la enfermedad pulmonar se detuvo. Es decir, no solamente fue funcional en la bacteria de tuberculosis, sino que tuvo un efecto secundario sumamente interesante. Ya para principios de los 1970 el hospital estaba prácticamente abandonado porque ya no habían pacientes con tuberculosis. Así que ¿qué fue lo que sucedió en el hospital? Iproniazid, además de tratar la bacteria, también tenía un efecto secundario con el neurotransmisor serotonina. Por ende, en este hospital fue donde nació el primer antidepresivo. Es decir, el primer antidepresivo fue el resultado del tratamiento de otra enfermedad. Desde entonces se ha asociado la serotonina con la depresión, pero como bien menciona el autor de este libro, nunca hubo muchas pruebas de que la serotonina fuera el objetivo principal en todos los pacientes con depresión, y todavía no las hay. Saber que la serotonina es importante para las funciones cerebrales que se ven alteradas en la depresión no es lo mismo que saber que el déficit de serotonina es la causa de la depresión. En palabras sencillas, el hecho de que una persona tenga bajos niveles de serotonina no implica que eso es lo que causa la depresión. Y se sigue tratando la serotonina porque es lo más cercano que se asocia con la depresión. El autor expone que no ha habido nuevos avances importantes en el tratamiento farmacológico o psicológico para la depresión o cualquier otro trastorno de salud mental desde aproximadamente el 1990. Es decir, la ciencia hoy día no puede tratar la salud mental, es decir, las enfermedades mentales, de la misma forma que ataca otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes o el cáncer, porque no hay un biomarcador que nos dé la oportunidad de medir exactamente la enfermedad, porque aún no conocemos objetivamente qué es lo que causa directamente la depresión. Lo que sí podemos saber es que hoy día no podemos medir y estudiar la depresión o otras enfermedades mentales tan rigurosamente como podemos estudiar otras enfermedades biológicas.